mañana yo quiero compartir con ustedes como parte de los propósitos que Dios ha desarrollado y está desarrollando en nuestra congregación, es hablar sobre algunos propósitos en particular. Y en esta mañana queremos concluir con el propósito que es desarrollo de liderazgo de nuestra congregación, hablando de este tema que se llama madurez espiritual. Amén. Vamos a definir lo que es la madurez espiritual. Es un proceso que comienza cuando una persona acepta a Cristo Jesús como su Salvador. Él o ella, cuando es llena en el Espíritu Santo, escoge vivir en Cristo. El apóstol Pablo dice que el crecimiento espiritual es un proceso. No es algo que viene de la noche a la mañana, no es algo que se produce instantáneamente, sino que es un proceso continuo que se lleva en una persona. Vamos a leer esta escritura que está en Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El mismo apóstol él no lo había alcanzado en sí mismo, pero él sí hacía algo. Él continuamente se metía al proceso. Hay cosas que a veces nos ocurren en el camino que nos hacen salirnos del proceso que Dios está usando para tratar con nuestras vidas. Posiblemente haya sido un desacuerdo, posiblemente haya sido un enojo, posiblemente haya sido, nadie me saludó, nadie se acordó de mi cumpleaños, etcétera, etcétera. Y como parte de esas emociones que nos invaden en nuestro corazón, nos salimos del proceso que Dios quiere usar para formar en nosotros la imagen de Cristo Jesús. Yo sé que eso es muy común en nuestras vidas. Lo que no tenemos que hacer es salirnos y buscar otros caminos. ¿Por qué? Porque entonces el proceso de madurez para nuestras vidas, que ha sido iniciado desde el cielo para cada uno de nosotros en forma particular, se detiene. Posiblemente usted piense que se detiene y que cuando usted venga va a empezar donde lo dejó. No, hay un retroceso. Muchas veces vamos a tener que empezar donde empezamos antes. Incluso hay personas que tienen que tomar la decisión hay un término que se usa evangélicamente y es como volver a aceptar al Señor, dicen algunos, ¿verdad? Otros dicen me estoy reconciliando con el Señor. Pero eso es parte de un aceptar que me salí del proceso de madurez que el Señor inició en nuestras vidas. Por lo tanto, para que se desarrolle entonces la madurez cristiana en su vida, debe tomar la decisión de aprender la palabra de Dios para renovar su mente y entonces obedecer aquello que ha aprendido. Dice en Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2. Romanos 12, versos 1 y 2 dice así: así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que todo cristiano tiene que iniciar el proceso y buscar alcanzar el crecimiento espiritual, crecimiento de lo que Dios depositó en nosotros. Cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo Jesús, fuimos llenos del Espíritu Santo. Pero hay una parte en nuestro ser que tiene dominio, más que el dominio de Dios en nuestras vidas. El único que puede cederle ese espacio a Dios en nuestro ser somos nosotros mismos. Así que lo que está dentro de nosotros tiene que crecer. Ese ser interior que fue hecho a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuáles son entonces los signos de madurez espiritual que usted tiene que evaluar bíblicamente? La madurez espiritual consiste en aprender a caminar en obediencia a Dios. Es tomar decisiones de vivir según el punto de vista de Dios en lugar del punto de vista humano al que estamos acostumbrados a obedecer. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense que en esta escritura la palabra andad viene de la palabra griega que dice peripateo, que es una palabra en griego que significa caminar con un propósito a la vista. Si yo tengo algo definido que hacer, yo camino para encaminarme hacia eso. Ok, ahora vamos a leer el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí tenemos otra palabra que es andemos. Pero aquí en el original es traducida de la palabra griego toicheo, que significa paso a paso, un paso a la vez. No es carrera, ¿verdad? Sino es un paso a paso o paso a la vez. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otro. En este caso, todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior. Y el concepto entonces de caminar bajo la instrucción de otro se refiere bajo la instrucción del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. Por consiguiente, debemos aprender a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo puede entonces alguien andar bajo el control del Espíritu Santo? Yo lo que le diría es, en letras mayúsculas, estudie la palabra de Dios. Ese es el valor más importante que usted tiene que aprender. Porque si yo le diría, júntese conmigo, o júntese con un líder de iglesia en el lugar y caminen juntos, no, porque va a llegar un momento en que usted se va a cansar de caminar conmigo, y no por eso usted va a dejar de crecer o de aprender. Pero si usted tiene su palabra de Dios y tiene la costumbre de leerla, el hábito de masticarla cada vez que lee un versículo y aprende de ella,
y se deja guiar por la dirección del Espíritu Santo, aunque faltemos todos los que estamos aquí, el Espíritu Santo siempre lo va a acompañar a donde usted quiera que vaya. Amén. Ok, dice 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora vamos a irnos al capítulo 3, verso 16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es una instrucción buena y práctica acerca de cómo llegar a ser espiritualmente maduros. Si usted anhela en su corazón permitirle y cederle al Señor el control de su vida, usted está tomando la mejor decisión. Algo que vamos a aprender más adelante es que usted, una vez empieza el proceso de estudiar la palabra, poco a poco, paso a paso, el Señor lo va a ir guiando hacia una madurez espiritual. Amén. Este proceso de la madurez espiritual no se consigue por ósmosis. Esta palabra ósmosis es como que si yo viniera y de tanto ver a Verónica o estar cerca de Verónica, yo aprendo a hacer los cuadros que ella hace, ¿verdad? No se trata de eso. Yo tengo que prepararme como ella se ha preparado. Tengo que dedicarle tiempo como ella se está dedicando tiempo. El proceso de madurez no se consigue solo porque usted venga a la iglesia y toda la madurez de los demás hermanos se le pega a usted, ¿verdad que no es así? Así que a medida que usted avanza paso a paso, aplicando la palabra de Dios en su vida, entonces va a crecer espiritualmente. La madurez espiritual debe ser entonces una prioridad para su vida. Hermanos, la madurez espiritual es algo que se consigue esforzándose para lograrla. Hay algunas personas que posiblemente toman esto muy en serio y desarrollan un hábito de leer la escritura bastante en forma rutinaria, de día, de noche o en la mañana. La estudian, la ponen en práctica, y posiblemente usted va a reconocer a ese tipo de personas que avanzan en el evangelio de una manera tremenda, avanzan en el servicio al Señor, ¿verdad? Ponen a disposición su vida inmediatamente. Las pueden observar porque los frutos los van a seguir a ellos. Dice así la escritura en Hebreos capítulo 5, verso 13 y 14. Esta escritura me emociona mucho de ver cuando la podemos aplicar. Dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que como creyente, usted
no debería de alimentarse con leche. Amén. Y no estoy hablando de la leche que venden en el supermercado, no estoy hablando de esa leche. Estoy hablando de que como creyente, usted debe de avanzar en los procesos de alimento que continuamente se ofrece en los libros, en la lectura de la palabra o en la predicación. No se quede degustando la papilla que se hizo, ¿verdad?, con la palabra. Usted tiene que buscar esas cosas que están ocultas para otras personas, pero dentro del orden que Dios ha establecido para su propia vida. Dice: descubra la verdad de Dios a través de ese estudio de la profundidad de la Biblia. Aliméntese en forma ordenada. Luego aplique ese sustento de la vida a medida que camina en el Espíritu. Aplique lo que está estudiando al diario vivir, y ahí se va a dar cuenta lo precioso que es la palabra de Dios aplicada a su vida. Todo cristiano debe aprender a vivir en Cristo Jesús. Es nuestra figura central. Para poder experimentar entonces la madurez espiritual, uno también debe de entender que el crecimiento viene de parte del cielo. El crecimiento viene de parte del cielo, y que solo Dios es la fuente. Es como aquella matita que usted sembró en un lugar. La Biblia usa esta analogía y dice: unos sembraron, ¿verdad? Otros regaron, pero el crecimiento lo da ¿quién? Lo da Dios. De esa manera es el desarrollo espiritual. Usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Otros le van a ayudar a usted a ver una perspectiva distinta de la palabra de Dios, pero el crecimiento se lo va a dar Dios. Usted tiene que tener eso claro en su propia vida para que pueda disfrutar y no quejarse. ¿Por qué otros sí y yo no? Es posible que usted no le esté cediendo tiempo a la palabra de Dios, no le esté permitiendo al Espíritu Santo obrar en su vida. Dice así en 2 de Pedro capítulo 1, versos del 3 al 9: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahí nos está dando el proceso de crecimiento. A nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí? Hablamos un poquito de paciencia, ¿verdad? Ok, entonces, a la paciencia, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos
ni sin fruto. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Acordémonos, hermanos, que el Señor murió por nosotros. No nosotros hicimos la obra por Dios para que los demás fuesen salvos. Fue Jesús. Y por eso nosotros somos gente agradecida con el Señor. Nosotros somos gente que está dispuesta a pasar ratos colorados, ¿verdad? O descoloridos, como quieran decir, con tal de que el nombre del Señor sea levantado en nuestras vidas. Nosotros no somos de los que retroceden, sino somos de los que avanzamos por la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando usted entonces se convirtió en un hijo de Dios, le fue dado todo lo que necesitaba en Cristo para llegar a ser un creyente espiritualmente maduro. Sin embargo, usted es responsable de tomar la decisión. Usted tiene toda la capacidad para llegar a ser maduro espiritualmente, pero la decisión la toma usted. Nadie la toma por usted, ni siquiera su coordinador de iglesia en el hogar, ni siquiera su papá, ni siquiera yo como pastor de esta iglesia puedo tomar la decisión por usted. Usted está completo en Dios, pero usted necesita tomar la decisión de desarrollar madurez espiritual en su vida. Así que la pregunta será: ¿escogerá usar y aplicar los principios de Dios para su vida? Eso es algo que usted tiene que tomar la decisión. Lo maravilloso de someterse al proceso de maduración de Dios es que usted va a cambiar. No es que está medio arreglado el asunto para que algunos cambien y otros no cambien. Todos van a cambiar, hermanos. Cuando usted decide que el proceso de madurez del Señor inicie en su vida, usted va a cambiar. No tiene que preocuparse acerca de cómo va a llegar a ser maduro espiritual. Dios va a producir ese cambio en su vida. Amén. Él lo convertirá. Él hará que usted sea como Cristo Jesús. No es el trabajo de ningún hombre. No es ni siquiera el que usted venga y se sacrifique todos los días para ser como Cristo. Es Dios que se encarga de usar la imagen de Jesús y que sea puesta en su corazón, y que eso se refleje a otras personas, para que otras personas vean lo que usted es. Eso lo hace Dios en nuestras vidas. Hebreos capítulo 13, versos del 20 al 21 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos a obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Es Él el que nos hace a nosotros aptos. Es Dios el que nos hace a nosotros aptos para hacer su voluntad.
Si usted está apenado porque tiene tiempo de no hacer las cosas que algunos hermanos o yo mismo o otros ancianos piensan que usted tiene que hacer, sepa que es Dios quien lo hizo apto, lo hizo capaz, le dio al Espíritu Santo, ya lo perdonó. Lo único que usted tiene que hacer es reconocer delante de Dios que usted necesita la aprobación de Dios, no de ningún hombre, sino de Dios para hacer las cosas. Amén. ¿Cuáles son las características de un liderazgo espiritual maduro? Y oigan, hermanos, una madurez espiritual lo sitúa a usted en la línea de liderazgo de nuestra iglesia. No es necesario pasarlo enfrente para comprometerlo delante de la gente, para que lo vean a usted como un líder de esta iglesia. No es necesario, sino que la madurez espiritual se nota, se percibe, se va desarrollando poco a poco. Y escuche entonces estas características de un liderazgo maduro. Muchos quieren ser líderes, pero pocos están dispuestos a esforzarse en cumplir su labor con madurez. El que es siervo llamado a ministrar a otros debe ser capaz de desempeñar todas las tareas en obediencia a los principios bíblicos, desde una perspectiva cristocéntrica y en realidad del poder del Espíritu Santo. Esto no es un trabajo para niños, sino para personas adultas, tanto físicamente como espiritualmente. Podemos mencionar entonces, a partir de este momento, 7 características deseables en aquellos que pretenden ser líderes maduros, genuinamente espirituales. El número 1, amor incondicional. No hay nada que un individuo haya hecho o llegue a hacer que pueda causar que un líder maduro deje de amarlo. No importa por la peor situación que usted esté pasando o haya hecho, un líder maduro nunca va a dejar de amarlo. Amén. Tal vez no esté de acuerdo en sus acciones o en lo que usted esté haciendo, pero lo amará como una persona y hará todo lo posible por edificarlo. Tenga usted la certeza de eso, amado hermano. Amén. La segunda, disponibilidad. El líder cristiano maduro pone sacrificalmente, o sea, pone en sacrificio su tiempo, pone igualmente su energía, sus puntos de vista, sus posesiones a disposición de la iglesia o del grupo que está ministrando, del grupo que está dirigiendo, de la familia que está apoyando, etcétera, etcétera. 3, vulnerabilidad y confiabilidad. La madurez requiere que el líder cristiano sea una persona abierta, que pueda compartir sus sentimientos y luchas, sus gozos, sus tristezas, de una manera honesta con otra gente, en especial con aquel grupo que él dirige,
con aquel grupo con el que se reúne continuamente. Nunca debe aparecer un líder espiritual como el Superman, ¿verdad? Como el que no le pasa nada nunca. No, hermanos, somos humanos, todos, amén. Asimismo, debe de responsabilizarse por hablar la verdad siempre. Debe de hablar la verdad siempre, pero en amor. Esa es la diferencia. No con filo, ¿verdad? No con machete. No porque me enseñaron así, yo así tengo que hacerlo. No, tiene que ser con amor. El amor cubre muchas faltas. Y si la verdad hay que decirla, dígala, pero con amor. Cuarta, apertura. Un líder maduro está dispuesto a escuchar a otros y a realizar un examen de las costumbres, de las tradiciones, a fin de recibir y evaluar nuevas ideas de cómo se deben de hacer las cosas y poner en práctica aquellas que sean convenientes. No porque a algunos les parece mejor que juguemos fútbol en medio de la alabanza y la prédica. No por eso vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Amén. Eso no se levanta como una alternativa. Hermanos, pongámonos, divirtámonos, juguemos, hagamos un partidito de fútbol mientras los hermanos se preparan en la alabanza. No, eso no es parte de la discusión. Pero sí se debe de escuchar las propuestas. Hermanos, el que quiera proponerla, hágalo. Nadie lo va a atormentar. ¿De acuerdo? Todo se puede en esta vida siempre y cuando se canalicen correctamente. Tal vez haya otro momento para jugar, como por ejemplo las 5 de la tarde del día domingo, ¿verdad? ¿O ya no lo están haciendo? O sea, se convirtió en una tradición en esta iglesia. Quinto, responsabilidad. El líder espiritual maduro asume seriamente su rol en el crecimiento de otras personas. Se hace responsable ante Dios, la iglesia y especialmente ante los miembros de su grupo, ayudarlos a desarrollarse maduramente. 6. Autoridad espiritual. Un líder cristiano se somete voluntariamente a la autoridad congregacional legítima. Si bien reconoce las fallas, él confía en que Dios hace la voluntad en la congregación, de tal manera que en el cuerpo reine la unidad, la armonía y la estabilidad. Amén. 7, y por último, no menos importante, es la integridad. Lo identifica como una persona incorruptible y honesta que cumple sus promesas. Yo quiero honrar a una persona que no está aquí, que se nos adelantó y está en la presencia de nuestro Dios. Es nuestro hermano Mario Girón. Es una persona íntegra. Cuando yo leía integridad, conocí ese tiempo que pasó
orando para encontrar el trabajo ideal para su vida, que pudiera honrar a su familia sin que él se manchara las manos, sin que él tuviera que hacer un acto deshonroso delante de Dios. Le propusieron varias alternativas, como por ejemplo trabajar en la aduana, en Puerto Cortés. ¿Cuántas veces no me dijo él, no me pidió consejo para optar por una plaza de este tipo? Pero detrás de todo eso había una organización de beneficios personales, no por decir otra palabra, ¿verdad? Pero a la cual él nunca estuvo dispuesto a aceptar para comprometer su integridad delante de Dios y darle un mal mensaje a su familia, a los hermanos que lo conocían a él. Así que yo quiero de veras que reconozcamos que esos valores se pueden vivir, hermanos, y que pueden hacer de una persona honorable, respetable y digna de ser imitada. ¿Usted quiere ser una persona que nadie lo conozca? Bueno, lo van a conocer por muchas otras, pero que lo recuerden por ser una persona íntegra. Usted se tiene que comprometer con Dios, se tiene que comprometer con la iglesia y se tiene que comprometer con la gente que está a su alrededor. Yo le doy gloria a Dios por personas como Mario Girón. Honro a su familia y a sus hijos por esta destacada forma de vida que Dios lo metió en un proceso de desarrollo espiritual, lo metió. Y muy pocas veces lo vi hacer esto, pero volvía a hacerlo y continuaba. Y dio un claro ejemplo de vida buscando la madurez espiritual. Ok. ¿Saben qué es lo opuesto a la madurez? ¿Qué es? La inmadurez espiritual. Vamos a ver algunos signos de inmadurez espiritual. Tener carácter explosivo, pensar solo en sí mismo, tener necesidad constante de consuelo. ¿Cómo así? Necesidad constante de consuelo. Pues que en lugar de consolar a otros, se pone en la puerta para que lo vean a él sufriendo. Prestar atención a cosas sin importancia. Evadir responsabilidades. Falta de organización y de perseverancia. Inmadurez emocional. No sujetarse a las autoridades. Reincidir en los mismos errores. Ok, hasta ahí lo dejo. Vamos a concluir. Si usted tiene un llamado a ser un líder espiritual maduro, observe las siguientes características. El liderazgo espiritual está inseparablemente ligado a los dones espirituales que son fácilmente identificables y tiene un claro llamado de Dios a ocupar posiciones de distinción que lo distinguen de otras personas. 2,
El líder espiritual consiste en una actitud de servicio acuñada según el modelo que Jesucristo nos mostró. 3. El líder espiritual pone especial énfasis en que la gente se involucre activamente en el servicio y se opone a la manipulación de aquellos que abusan. 4. El liderazgo espiritual siempre incluye la responsabilidad de enseñar y nutrir a aquellos a quienes se está guiando. El líder espiritual requiere una actitud de humildad y mansedumbre, sin confundir esta última mansedumbre como indecisión. La mansedumbre no debe ser igual a indecisión, porque el líder espiritual sabe tomar decisiones basado en consejo, basado en una libertad espiritual que Dios le ha dado para tomar la decisión de desarrollarse espiritualmente, dejando que la palabra de Dios lo guíe, que el Espíritu Santo sea quien le muestre el camino por donde debe de continuar. No se alcanza la madurez en un día, y tampoco dejando que simplemente pasen los años. Así no se consigue la madurez. Que alguien venga y diga que tiene 15 años, 10 años, 5 años de estar en esta iglesia y no sirve. Usted lo está diciendo, no el Señor. Amén. Necesitamos reconocer los rasgos que edifican a una persona en madurez espiritual, para que nuestra conducta cambie y sea perseverante. Amén. Yo le voy a pedir que nos pongamos en pie todos, por favor, porque Dios lo ha llamado a usted a ser alguien que sea distinto, que no sea igual a la gente que no lo conoce. Si usted pretende ser igual a esa gente que no conoce de Dios, usted está tomando la peor decisión de su vida, porque Dios desea que usted sea distinto, que sea una persona que se caracterice por el amor que fluye en su vida. Si usted está tomando la decisión de arrepentirse de ese proceso antiguo, sepa que aquí hay gente que lo ama, que la ama, y que estamos dispuestos a seguir en el camino. Si todos nos equivocamos, hermanos, no hay nada que usted haya hecho que impida que Dios siga amándolo. Eso es algo hermoso. Es el amor de Dios, hermano. Posiblemente no estemos de acuerdo con algunas cosas que usted esté haciendo, pero eso no quita que Dios lo ama, y que nosotros como cristianos debemos de amar a la persona. No estamos de acuerdo con el pecado, pero sí estamos comprometidos a amar a la persona. Amén. Así que levante sus manos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante de ti, delante de esta iglesia,